Abramos el libro y que la historia hable. Bienvenidos a este nuevo video, que vamos a explorar un fascinante viaje a través de la historia. Hoy nos adentraremos en un escenario alternativo. ¿Qué habría pasado si México hubiera perdido la batalla de Puebla en 1862? La famosa victoria mexicana sobre el ejército francés es recordada como un símbolo de resistencia y valentía, pero ¿qué hubiera sucedido si los franceses hubieran triunfado? Desde cambios drásticos en el equilibrio de poder en América Latina hasta posibles pérdidas territoriales y una nueva intervención extranjera, las repercusiones de esa derrota podrían haber alterado el curso de la historia de México y la región. En este video, vamos a analizar cómo una sola batalla pudo haber marcado el destino de un país entero y cómo este desenlace hipotético hubiera transformado nuestra realidad. Intervención francesa más fuerte. Si México hubiera perdido la batalla de Puebla, la intervención francesa habría tomado un rumbo más decisivo, lo que podría haber significado una ocupación más prolongada y una consolidación del control de Francia sobre el país. Aquí te doy más detalles sobre cómo se habría intensificado esta intervención. Consolidación del control militar francés. La batalla de Puebla, aunque fue una victoria simbólica para México, no significó una derrota total para el ejército francés, que seguía siendo una fuerza militar mucho más poderosa. Si los mexicanos hubieran perdido esa batalla, las fuerzas francesas habrían tenido un camino más libre hacia la Ciudad de México, donde ya se estaban concentrando muchas de las fuerzas republicanas que luchaban contra la invasión. El triunfo de las tropas francesas en Puebla habría debilitado enormemente la moral del ejército mexicano, lo que habría facilitado la conquista de la capital y la victoria completa de los conservadores aliados con los franceses. Con un mayor control territorial, Francia habría podido establecer una ocupación más efectiva y organizar sus recursos para el largo plazo. Implementación más rápida del imperio de Maximiliano. Una de las principales razones por las que Francia invadió México fue establecer un imperio monárquico bajo el archiduque Maximiliano de Austria. Si los franceses hubieran ganado en Puebla, habría sido más fácil para Napoleón III imponer su visión. Maximiliano, que ya había sido invitado por los conservadores mexicanos para asumir el trono, habría recibido un apoyo más sólido. La instalación de Maximiliano como emperador habría sido más rápida y, posiblemente, más estable. Con el control de los principales puntos estratégicos, los franceses habrían podido dar mayor estabilidad al imperio mexicano, lo que habría evitado algunos de los problemas que enfrentaron después, como la falta de apoyo popular y los constantes levantamientos republicanos. Aumento de la presencia militar francesa. La derrota mexicana en Puebla habría fortalecido la justificación de Francia para aumentar su presencia militar en México. En lugar de una guerra de guerrillas prolongada como ocurrió en la realidad, los franceses habrían tenido una ventaja decisiva para pacificar el país más rápidamente. Esto podría haber resultado en una mayor movilización de tropas y en un control más eficiente de las regiones clave, como Veracruz, lo que a su vez habría proporcionado a los franceses una base sólida desde donde avanzar hacia el interior del país. Disminución de la resistencia interna. La resistencia mexicana durante la intervención fue feroz, especialmente con figuras como Benito Juárez al frente. Sin embargo, después de la derrota en Puebla, el debilitamiento de la moral y las fuerzas republicanas habría hecho más difícil para los mexicanos organizar una resistencia efectiva. Las fuerzas republicanas ya se encontraban divididas y mal equipadas, por lo que una victoria francesa en Puebla podría haber resultado en una rendición más rápida o incluso en una fragmentación aún mayor del país. Además, algunos grupos conservadores que habían estado luchando contra las fuerzas republicanas, como los que apoyaban a Maximiliano, habrían visto con mejores ojos la intervención francesa, lo que podría haber sido un factor que alentara una colaboración más cercana con las fuerzas de ocupación y que habría reducido la oposición interna al nuevo régimen imperial. Estrategia colonialista de Napoleón III. Napoleón III, al estar interesado en expandir la influencia francesa en América Latina, veía en México una oportunidad para consolidar su imperio. Si hubiera conseguido el control total sobre México tras una victoria decisiva, habría utilizado al país como una base para aumentar la presencia de Francia en la región. Esto habría tenido implicaciones importantes para la política internacional y el equilibrio de poder en América Latina. Francia habría utilizado a México como un punto de apoyo para expandir su influencia en otras áreas del continente, contrarrestando la creciente expansión de los Estados Unidos. Durante esa época, el destino manifiesto de los Estados Unidos era una idea dominante, y Napoleón III probablemente habría intentado oponerse a ello al asegurarse de que una potencia europea mantuviera una influencia significativa sobre un país clave como México.
Posibles repercusiones económicas y políticas. Si Francia hubiera logrado un control efectivo sobre México, las relaciones económicas y políticas del país habrían estado mucho más orientadas hacia Europa. México podría haberse alineado con los intereses franceses en lugar de con los de Estados Unidos, afectando las relaciones comerciales y la política exterior del país durante mucho tiempo. Además, la economía mexicana habría tenido que adaptarse al sistema colonialista que los franceses implementaban, con recursos naturales e infraestructura dirigidos para beneficiar principalmente a la metrópoli. Esto habría retrasado o incluso impedido el desarrollo económico de México a largo plazo, ya que los intereses coloniales franceses habrían primado sobre los nacionales. Impacto en la Guerra Civil de los Estados Unidos. La intervención francesa y la consolidación de un imperio mexicano bajo Maximiliano también habrían afectado a la Guerra Civil de los Estados Unidos, 1861 a 1865. Los Estados Unidos, en ese momento centrados en su propio conflicto interno, habrían estado mucho menos inclinados a intervenir en favor de los republicanos mexicanos, y la situación podría haber permitido a Francia actuar con mayor libertad en América. A medida que la Guerra Civil estadounidense se acercaba a su fin en 1865, la situación política de los Estados Unidos habría sido más favorable para un conflicto con Francia. Sin embargo, un México controlado por los franceses habría complicado este escenario, dado que el gobierno de Abraham Lincoln podría haber tenido que enfrentar la amenaza de una presencia francesa más activa en el continente, lo que habría alterado las prioridades de su política exterior. 2. Posible pérdida de territorio. La amenaza del expansionismo estadounidense. En el contexto histórico de la intervención francesa, México ya había enfrentado la amenaza de expansión de Estados Unidos. A partir de la década de 1840, los Estados Unidos adoptaron el concepto del destino manifiesto, la creencia de que tenían la misión de expandir su territorio desde el Atlántico hasta el Pacífico, lo que resultó en la Guerra de Intervención estadounidense, 1846 a 1848, y la posterior pérdida de la mitad del territorio mexicano, actuales California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas y otros. Si México hubiera perdido la batalla de Puebla y la intervención francesa hubiera sido más exitosa, es posible que la inestabilidad interna y la falta de control sobre el territorio hubieran generado nuevas oportunidades para Estados Unidos para hacer frente a la situación y, posiblemente, expandirse aún más al sur. Posibles escenarios de pérdida de territorio. Anexión de los territorios del norte. En este contexto, Estados Unidos podría haber visto una oportunidad para reclamar territorios adicionales en el norte de México. Si México se hubiera debilitado aún más por la intervención francesa, la amenaza de una nueva guerra con los estadounidenses podría haber resultado en nuevas cesiones territoriales. Dado que la frontera norte de México ya estaba en tensión, el debilitamiento del país podría haber sido visto como una oportunidad para expandir su territorio aún más. Intervención estadounidense. La intervención francesa en México podría haber generado una respuesta directa de Estados Unidos. El gobierno de Abraham Lincoln, a pesar de estar inmerso en la guerra civil, ya había mostrado su oposición a la presencia de potencias europeas en América, y podría haber decidido intervenir para evitar que Francia consolidara su control sobre México. Esta intervención podría haber sido justificada como una defensa de la soberanía de América y, a través de un conflicto armado, Estados Unidos podría haber tomado posesión de más territorio mexicano. La influencia de Francia en el norte de México. Un factor importante a considerar es que el gobierno francés, al intentar establecer un imperio en México, tenía planes a largo plazo para consolidar su influencia en toda América Latina. Esto habría incluido una potencial expansión hacia el norte, a través de la alianza con grupos conservadores en las regiones del norte de México que estaban en constante lucha con el gobierno republicano. Si Francia hubiera logrado un control más firme en México, el gobierno imperial de Maximiliano podría haber intentado negociar con los territorios del norte para asegurarse la lealtad de las élites conservadoras. Esto podría haber dado pie a la fragmentación de México en diferentes regiones controladas por distintas facciones, lo que abriría la puerta a una cesión territorial o a la independencia de algunas regiones del norte, similar a lo que sucedió con Texas en 1836. La fragmentación del país y la pérdida de autonomía de los estados. México estaba en una situación política y social muy fragmentada durante la intervención francesa, con fuertes divisiones internas entre los liberales y los conservadores. Estas divisiones podrían haber facilitado una desintegración del país si la intervención francesa hubiera sido más exitosa. En este escenario, los estados del norte, especialmente en lo que hoy es Texas, Coahuila, Sonora, Chihuahua, Baja California, etc., podrían haber optado por la autonomía o incluso por unirse a Estados Unidos si se veían incapaces de defenderse de la ocupación extranjera.
Además, algunos grupos dentro de esos estados podrían haber visto la intervención francesa como una amenaza a sus intereses y, si México no hubiera sido capaz de ofrecer resistencia efectiva, podrían haber buscado la protección de Estados Unidos. Riesgo de pérdida de Baja California y Sonora. Durante la intervención francesa en México, había tensiones no solo con Estados Unidos, sino también con otros actores internacionales interesados en la región. La cercanía de Baja California y Sonora con los Estados Unidos los hacía vulnerables a cualquier tipo de expansión estadounidense. Si Francia hubiera tenido éxito en su ocupación de México, podría haber considerado estratégicamente más conveniente ceder o abandonar estas regiones para asegurarse la lealtad de otros estados mexicanos o como parte de negociaciones con potencias extranjeras. Un gobierno de Maximiliano podría haber sido presionado para aceptar demandas territoriales de potencias extranjeras como parte de un acuerdo de paz o de estabilización del país. Esto hubiera resultado en la cesión de territorios en el norte. La posibilidad de una segunda pérdida de Texas. Texas, que había sido anexado por Estados Unidos en 1845, aún representaba un tema sensible para México. El control francés sobre el país podría haber servido para reavivar las tensiones en la frontera con los Estados Unidos, y si los franceses no hubieran logrado consolidar su poder de manera estable, Texas y otros territorios fronterizos podrían haber quedado en disputa nuevamente. Incluso con la intervención francesa, la posibilidad de que Estados Unidos pudiera reclamar nuevos territorios en el sur no era descabellada, y si la guerra entre Estados Unidos y Francia se hubiera intensificado, el resultado podría haber sido una nueva cesión territorial a favor de Estados Unidos. Impacto en la geopolítica internacional. La victoria francesa en México también habría alterado la dinámica geopolítica entre las potencias de la época. Estados Unidos había adoptado una postura de doctrina Monroe que planteaba la oposición a la intervención europea en América y, por lo tanto, la presencia francesa en México habría sido vista como una amenaza directa. Esto podría haber llevado a un desmembramiento de México no solo por presión interna, sino también por presión externa, en la que Estados Unidos podría haber forzado la cesión de territorios adicionales en el norte de México como parte de un acuerdo para evitar una guerra más grande. Relaciones con los indígenas y otras regiones. En el contexto de la intervención francesa, las relaciones con los pueblos indígenas y las regiones menos desarrolladas de México, como el sur, también podrían haber influido en la fragmentación del país. Guerrillas indígenas y poblaciones locales que no veían con buenos ojos la intervención extranjera podrían haber buscado la independencia o la alianza con potencias extranjeras, fragmentando aún más el territorio mexicano. 3. Cambio en el equilibrio de poder en América Latina. Si México hubiera perdido la batalla de Puebla y la intervención francesa hubiera sido más exitosa, el equilibrio de poder en América Latina habría experimentado cambios significativos, con implicaciones duraderas para la región. El control francés sobre México, la instalación del Imperio mexicano bajo Maximiliano de Habsburgo y las reacciones de otras potencias habrían alterado las dinámicas de poder en el continente. Aquí te explico cómo. Fortalecimiento de la influencia europea en América Latina. La intervención francesa en México y la creación del Imperio mexicano bajo Maximiliano habrían marcado el regreso de Francia como una potencia con un control directo sobre un país clave en América Latina. Esto habría sido un cambio radical, ya que las naciones latinoamericanas, por lo general, eran recién independizadas de España, y los países europeos, que alguna vez dominaron el continente, habían quedado excluidos de la región tras las guerras de independencia. Una Francia más presente en América Latina, un México bajo el control de Francia habría sido un punto de apoyo para la expansión de la influencia francesa en la región. Francia podría haber intentado establecer alianzas con otras naciones latinoamericanas para fortalecer su presencia en el continente, algo similar a lo que intentaron los franceses en el siglo XIX con su política de intervenciones. Esto habría generado un aumento de las tensiones con las potencias emergentes de América, particularmente con Estados Unidos, que había adoptado la doctrina Monroe, que se oponía a la intervención europea en el continente. Otras potencias europeas, la victoria de Francia en México podría haber dado un ejemplo de que las potencias coloniales europeas podían tener un control directo en América Latina nuevamente. Esto podría haber alentado a otras potencias europeas, como Gran Bretaña o España, a intentar aumentar su influencia sobre países latinoamericanos, lo que habría desestabilizado la región. Reacciones de los Estados Unidos y el reforzamiento de la doctrina Monroe. Uno de los impactos más inmediatos que la intervención francesa habría tenido en el equilibrio de poder en América Latina habría sido la reacción de Estados Unidos. Aunque durante la intervención francesa Estados Unidos estaba envuelto en la guerra civil, el gobierno estadounidense no habría podido permanecer neutral frente a la ocupación francesa de México, especialmente considerando que el gobierno de Napoleón III estaba buscando expandir su influencia en la región.
Defensa de la soberanía americana, la doctrina Monroe, que proclamaba la oposición a la intervención europea en el continente americano, se habría convertido en una herramienta aún más central para la política exterior de Estados Unidos. La presencia francesa en México habría sido vista como una amenaza directa a la soberanía de todo el continente, y los Estados Unidos probablemente habrían reaccionado con una postura más agresiva, buscando o bien derrocar a los franceses o presionar a las potencias europeas para que abandonaran América Latina. Posible conflicto con Francia, la victoria francesa en México habría podido generar una confrontación directa con Estados Unidos. Aunque la guerra civil en Estados Unidos estaba en su apogeo, una vez finalizada, el gobierno estadounidense podría haber intervenido en la lucha mexicana para expulsar a las fuerzas francesas, similar a lo que ocurrió en la realidad cuando, tras el fin de la guerra civil, Estados Unidos apoyó la resistencia republicana y la retirada de las tropas francesas de México. Un conflicto directo con Francia habría tenido repercusiones geopolíticas a nivel mundial, dado que ambas potencias eran actores relevantes en ese momento. Desafíos a la independencia de otros países latinoamericanos. Si México hubiera caído bajo el control de un imperio europeo, no solo habría significado la instalación de un régimen monárquico en el país, sino que también habría inspirado a otros movimientos conservadores en América Latina que habrían visto en el éxito francés un modelo a seguir para restaurar monarquías en otros países. Inestabilidad política en América Latina, los movimientos republicanos en América Latina podrían haberse visto fuertemente debilitados, ya que un imperio mexicano con el apoyo de Francia representaba una amenaza a los gobiernos republicanos que aún estaban luchando por consolidarse en el continente. Países como Colombia, Argentina, Chile, Perú y Venezuela podrían haber tenido que enfrentarse a movimientos internos conservadores que buscaran implementar sistemas monárquicos apoyados por potencias europeas, siguiendo el ejemplo de México. Restauración de monarquías. La victoria francesa en México podría haber alentado a los conservadores de otros países a intentar restaurar monarquías en lugar de continuar con los sistemas republicanos. En particular, figuras como Carlos de Habsburgo o leales a las antiguas casas reales podrían haber encontrado apoyo en potencias europeas, como Francia, para tratar de instaurar regímenes monárquicos. Incremento de los movimientos de independencia. En el largo plazo, el control de una potencia extranjera sobre México podría haber fortalecido la identidad nacional y los movimientos de independencia en América Latina. La lucha contra el dominio extranjero en México probablemente habría servido de ejemplo a otras naciones para continuar con sus propios procesos de emancipación. Fomentar el nacionalismo, la resistencia a la ocupación francesa podría haber impulsado los sentimientos nacionalistas en toda América Latina. Las guerrillas mexicanas contra las tropas francesas habrían sido vistas como parte de una lucha más amplia de resistencia a las potencias coloniales, lo que habría animado a otros países latinoamericanos a luchar contra cualquier intento de dominación europea. En conclusión, la derrota de México en la Batalla de Puebla habría tenido consecuencias profundas y duraderas, no solo para el país, sino para todo el continente americano. Desde una mayor intervención europea hasta una posible pérdida de territorio y cambios en el equilibrio de poder, el curso de la historia de México podría haber sido radicalmente diferente. Afortunadamente, el valor y la determinación de los mexicanos en esa histórica batalla cambiaron el rumbo de su destino, y hoy podemos recordar este hecho como un símbolo de resistencia ante las adversidades. Pero como siempre, la historia está llena de caminos alternativos, y explorar lo que pudo haber sido nos permite comprender mejor lo que realmente fue. Si quieres conocer más detalles como este, recuerda suscribirte al canal, y si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y dejarme en los comentarios qué te pareció el tema de hoy. Nos vemos pronto en un siguiente video y nunca olvides que el conocimiento es poder.